Tengo un amigo, una nota que apareció en la revista Búsqueda. La revista Búsqueda es una revista que se edita en Montevideo, es la revista política más importante del Uruguay, la más importante del Uruguay. Y allí en la sección Economía hay una nota que dice así: inquietos por su país, escuchen bien, inquietos por su país, los argentinos refugian más dinero en el sistema financiero uruguayo. A fin de 2020, totalizaron 2.770 millones de dólares depositados por titulares de esa nacionalidad en los bancos, casas financieras y offshore con sede en Punta del Este. La nota la escribe Ismael Grau, con una perspectiva que me permito cuestionar, ¿no? Que la nota arranca así, dice: ocurre que durante decenios los argentinos y brasileños prefirieron guardar sus ahorros, reservas y economías en cualquier otra cosa que en su propia moneda y sus propios bancos. Quienes no disponen de sofisticadas cuentas en centros financieros serios, como suele designarse a los de Estados Unidos y por lo menos los de algunos países europeos, lo hacen atesorando Banco de Uruguay. Sí, ahí hay de base, digamos, un problema, pero digo, tiene buena información, ¿no? Hay casi 50.000 titulares de cuentas en Uruguay que son argentinos. Hay de otros países, por supuesto, pero la gran mayoría es del Uruguay. Y lo que yo me permito cuestionar es ¿por qué ocurre esto? Vamos, ¿no? Hay 250.000 millones de dólares declarados, es decir, que figuran en declaraciones juradas ante la AFIP, que están fuera del circuito financiero de la Argentina. ¿Sí? Están en cuentas en el exterior, están en el colchón, en el taparrollo, en el pozo, donde sea, y están en cajas de seguridad. No cumplen ningún propósito productivo más que atesorar la ganancia de aquellos que la han hecho. Si está declarada, muy probablemente, tengo que reconocer, sea producto de actividades lícitas que se ganaron y ganaron plata con la economía argentina. Por eso digo, me atrevo a cuestionar la perspectiva de este colega uruguayo, porque allí dice los derrapes políticos, ¿no? Y también los modelos económicos. No. Todos esos que dicen que en la Argentina tienen desconfianza y por eso sacan el dinero, ese dinero lo ganaron con la regla de juegos que hay en la Argentina. Ese dinero lo ganaron con actividad en la Argentina. Por eso yo decía, Argentina es un país rico empobrecido por este tipo de prácticas, por este tipo de actitudes. Bajo el verso de la confianza. Miren, nosotros podemos ser Argentina, podemos tener a Maradona, podemos tener a Messi, podemos tener a Borges, podemos tener a Horacio González, podemos tener todas las cosas que nos hacen sentir que somos diferentes, ¿no? Que somos distintos, que somos geniales. Pero Argentina está inserta en un planeta que se llama Tierra. Y nos pasan cosas muy parecidas a las que le pasan a otros países. Sobre todo a los países con desarrollos medios, ¿no? Argentina es un país de desarrollo medio, no es un país desarrollado, pero tampoco es un país pobre, o subdesarrollado, de las periferias. Digamos, la verdad es que Argentina tiene un desarrollo medio. ¿Por qué remarco esto? Porque nosotros tenemos problemas, mejor dicho, que son problemáticas globales. Esto que a nosotros nos pasa con los uruguayos, se fueron, ahí decía, pusieron casi 2.500 millones de dólares, ¿no? Esto es lo que estaba leyendo ahí de la revista Búsqueda, argentinos en el Uruguay. A fines de 2020, ¿sí? En el plazo de un año, en el año de la pandemia. Seguramente debe ser más, pero vamos a suponer que ese es el dinero. Es decir, dinero que se ganó durante nada más y nada menos que la pandemia, que es el parate más horrible que vivimos en materia económica en mucho tiempo. Sin embargo, ganaron plata igual. Ahora, en vez de dejarla acá, en el circuito local, la ponen en el exterior. ¿Por qué es esto? Bueno, esto le pasa a Alemania, por ejemplo, con Países Bajos o con Irlanda o con Luxemburgo. A Francia le pasa lo mismo, con Suiza, también con Países Bajos, también con Irlanda. Los capitales, mejor dicho, con capacidad
y que ha atesorado fortuna, trata de que ese dinero está en un país donde la tributación, es decir, los impuestos sean bajísimos. Sí tiene lógica. Pero desinvierten los sistemas que les han permitido acumular esa riqueza. O sea, la hacen para ellos, pero no se la dejan hacer a los demás. Digo, estoy haciéndolo, traduciéndolo rápidamente. A nosotros nos pasa con Uruguay. El país de baja tributación sería Uruguay. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, porque, salvo que se haya modificado en los últimos tiempos y yo no me haya enterado, no está permitida la doble tributación. Vos tenés un dinero en una cuenta o la pagás en el lugar de destino. Bueno, destino, donde vos tenés radicada la cuenta, no te la pueden cobrar de vuelta. El Estado argentino no te puede cobrar de vuelta porque hay un principio que es que no permite la doble tributación. Vos no le puedes cobrar a alguien un doble impuesto. ¿Sí? O dos veces el mismo impuesto. Por lo tanto, ayer yo planteaba que había que ser creativos con esto. Pero lo lógico sería que la plata que se hace en un país quede dentro de ese país. Esto no implica desempoderar económicamente a aquellos que la ganaron de modo lícito. Si es de modo ilícito, no creo que haya que negociar nada, pero cada tanto, viste, que en la Argentina hay un blanqueo, 2 blanqueos, 7 blanqueos, y todo lo que pagamos impuestos nos sentimos unos giles bárbaros, pero no importa. Bueno, la verdad que el último blanqueo permitió tener la base de datos y que generó creativamente, ¿sí?, el proyecto que después se transformó en ley, que fue el aporte solidario de las grandes fortunas. Aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. ¿No? Entonces, está bien, ese blanqueo no dejó mucha plata, pero exteriorizó ese capital. Es como yo decía ayer, hay 250.000 millones de dólares que sabemos que están. No sabemos dónde. O sí, según lo que dice la persona que hace su declaración jurada, en tanto y en cuanto está en una cuenta. Pero si está en una caja de seguridad o si está en el colchón, no sabemos exactamente físicamente dónde está. En el caso uruguayo, los que se van de acá a la Argentina, van en busca de esa baja tributación. O sea, no quieren financiar, no quieren reinvertir en el sistema que le permitió ganarla. Y la quieren poner lejos del fisco, o la quieren poner en manos de un fisco que le cobre menos. Eso fue lo primero que hizo la calle Pou apenas asumió, anunció eso. De hecho, hizo una serie de anunció y promulgó una serie de facilidades para la radicación de argentinos, de argentinas en el Uruguay, y eso es también que se radique su dinero, ¿no? Un montón de empresas empezaron a irse por ese motivo al Uruguay. Por eso digo, Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. ¿Esto tiene un cuestionamiento de carácter moral? Sí, pero a estas cosas hay que buscar una vuelta práctica también. Entonces, quedará en el legislador, en la legisladora, comenzar a pensar de qué modo hacemos que paguen impuestos en el lugar donde se genera la riqueza aquellos que son afortunados y que ganan plata, cosa que no está en cuestión. Digo, no, esto generalmente los diarios, Clarín, La Nación, El Cronista, digo, los diarios del sistema, por decirlo así, te lo plantean como, bueno, entonces están en contra de la gente que gana plata. Pero no, nadie puede estar en contra de la gente que gana plata, ojalá que le vaya muy bien. Una cosa es querer que paguen impuestos, una tributación de carácter justo, ¿sí? Y otra cosa es perseguirlos con algo en particular o desalentar que ganen dinero. No, que ganen todo el dinero del mundo, y si ganan dinero, uno supone que no van a tener problemas en pagar los impuestos correspondientes. Uno supone. La práctica, ya sabemos, es otra cosa. A instancia de los Estados Unidos, nada más y nada menos, meca del capitalismo, globalmente el G7 y otros países empezaron a plantear un tributo de carácter global que alcanza a las grandes fortunas, es del orden del 15%, las grandes fortunas, en realidad las grandes compañías del mundo, financiaron, entre otras cosas, los gastos extraordinarios del COVID. Esto está planteado por, entre otros, Joe Biden, que Estados Unidos tiene el mismo problema. Biden te paga tributos en, no sé, Costa de Marfil, no importa. ¿Entendés? Y eso desfinancia el sistema de los Estados Unidos.
el el momento de crisis que vivió Estados Unidos con Trump en la presidencia tuvo mucho que ver con eso. Tuvo mucho que ver ese presidente con esa crisis. Porque la nueva economía, que es una economía deslocalizada, donde por un lado perjudica el nivel de empleo porque van buscando empresas, lugares donde puedan pagar menores salarios, pero donde también está deslocalizada el tributo, es decir, no se paga en Estados Unidos, sino que se paga donde se asienta la sede fiscal de tal o cual empresa, bueno, pone en crisis aún a la mayor potencia económica del planeta, ¿no? Digo, los dueños del dólar. A ellos lo ponen en crisis. Imagínense a la Argentina. Insisto, Argentina es un país rico empobrecido por este tipo de prácticas. Entonces hay que modificarlas. Hay que desalentarlas. Yo creo que este gobierno tiene una intención en relación a eso, la ha evidenciado, pero también sabemos que por el famoso tema de la correlación de fuerzas, algunos de los planteos no logran prosperar. Algunos de los proyectos no logran prosperar. Hay más no que sí, podríamos decir. O hay ni. Esto tiene que ver, me parece, con dos cosas. Las características de la coalición de gobierno, donde cada vez que alguno acelera un poquito se resiente, entonces otro acelera en dirección contraria, por lo tanto se da una situación de no avanzar, digamos, ¿no? De neutralización de fuerzas. Por lo tanto, a veces no se logra que avance un proyecto o los proyectos que tienden a la transformación de las estructuras más injustas, ¿no? de la Argentina. Y el otro también es el número. La verdad es que no hay mayorías parlamentarias. El Frente de Todos, salvo en el Senado, no tiene mayorías parlamentarias. Por lo tanto, yo creo que las elecciones que vienen son un buen test, no para medir qué cosas hizo el gobierno o dejó de hacer, aunque eso siempre forma parte del voto, no solo cómo estamos económicamente en relación al gobierno neoliberal de Macri, que también es justo hacerse o plantearse contraste, ¿por qué no? Pero fundamentalmente yo creo que lo que se va a dar en noviembre es un escenario donde vamos a tener que pensar si realmente queremos cambiar el país o no, permitimos que retroceda. Me parece que ese es lo que debiera ser la forma de encarar esta elección, darle un carácter estratégico a esta elección legislativa que es la elección de medio término. Y lo digo porque avanzar para transformar el sistema tributario argentino, donde hoy por hoy pagan más los que menos tienen, ¿sí? Y convertirlo en un sistema donde paguen más los que más tienen y menos los que no tienen nada, exige en diputados fundamentalmente una fuerza parlamentaria que hoy no tenés. Andá a hacer número con los gobernadores conservadores, andá a hacer número con Juntos por el Cambio, andá a hacer para una reforma de esas características. Porque muchos se olvidan de eso. Muchos se olvidan que el sistema argentino tiene conservadores, como decíamos ayer, no solamente en la derecha. Tiene bastantes conservadores en el centro, y hasta te diría que tiene conservadores en la izquierda. Conservadores entendidos como aquellos que no quieren que las cosas cambien, porque están cómodos con esa situación. Un señor que hace fortunas con este sistema donde la mitad del país es pobre, yo entiendo que no quiera cambiar nada, porque hace fortuna. Entonces seguro podés correr por el lado moral, pero a esa gente no la atravesás con la moral. Le planteás problemas éticos y probablemente te miren con ojo de vacuno, porque no está en ese universo el plantearse otra cosa más que generar mayor riqueza con la riqueza o, en la medida de lo posible, fugarla, ponerla en un lugar donde no tengan que pagar impuestos. Y eso está naturalizadísimo. ¿Por qué? Y porque no hay diarios que le digan, mire, señor, eso está mal. Ni siquiera la Iglesia ya lo plantea. La Iglesia tiene un discurso en la Argentina, el clero argentino, voy a decirlo así, el clero argentino, ¿no? Es menos papista que el Papa. Esto hay que decirlo así. Es menos papista que el Papa. El clero argentino no te hace estos planteos éticos. Yo no me acuerdo el nombre
quién es el titular de la Asociación Cristianos, de Empresarios Cristianos, no me acuerdo ahora el nombre, pero otra vez le pesqué una declaración. Es el fariseo en el templo, no tiene, no, son empresarios no en opción por los pobres, son empresarios en opción por los ricos, ¿no? Es decir, tiene un gran amor por el prójimo, en tanto cuanto el prójimo sean ellos mismos. Y digo porque generalmente las iglesias cumplen ese papel, o se atribuyen así, para sí, el papel de rectores morales, ¿no? El cuidado de ciertas virtudes, ¿no? Están presentes las virtudes teologales. Bueno, eso no pasa en la Argentina. En la Argentina la culpa siempre la tiene el gobierno. Los pecados los cometen los peronistas, y aquellos que quieren distribuir un poquito, esta plata que hay, esta plata que existe. Porque si uno estuviera hablando de cosas que no tienen ninguna materialidad, bueno, vaya y pase. Uno podrá pasar y decir, mira lo que está hablando, caballero. Está hablando de cualquier cosa. No estoy hablando de cualquier cosa. Esto que les estoy contando existe. Miren, 250.000 millones de dólares declarados fuera del sistema financiero argentino. Pero además, hay otros 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares más, o sea, eso lleva a 350.000 millones, en inversiones en bienes y en empresas en el exterior. Eso es plata también, nada más que es plata colocada. No colocada en generar una planta en Olavarría para darle trabajo a 300 vecinos de ahí, no. Es plata colocada en hacer más dinero con el dinero. Que ese es uno de los problemas del sistema capitalista global. Es el problema que sufre y padece. Nosotros también, pero fundamentalmente Estados Unidos y los países desarrollados. A los que estaban acostumbrados a hacer dinero con la producción, listo, ya está. Ahora se hacen dinero con fondos de inversión. Y esos fondos de inversión necesitan de ciertas políticas, de ciertos políticos, de ciertos modelos, de ciertos credos, ¿sí? De ciertos predicamentos que son los que gobiernan la mayoría del mundo a partir de la comunicación hiperconcentrada que hay. Si ustedes se fijan, ¿quién compró el Washington Post? El Washington Post lo compró Jeff Bezos. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. ¿Para qué compró Jeff Bezos el Washington Post? Bueno, entre otras cosas, para defender la posibilidad de hacer dinero con la tecnología, que es lo que él dice que hace, y está muy bien, pero también la posibilidad de hacer dinero con el dinero. ¿Sí? Así todo, probablemente en alguna de las páginas cuele cada tanto alguna crítica a ese sistema. Es probable. Pero para ellos, los medios de comunicación, no las redes habituales, las plataformas nuevas, no, los medios de comunicación tradicionales, los lugares donde se sigue marcando, si se quiere, la agenda, y donde se sigue explicando el mundo, ya no las reacciones, las emociones, sino donde se aplica cerebro, materia gris, donde se piensa la organización, el diseño, para ahora y en perspectiva hacia los próximos años, siguen siendo los diarios. Siguen siendo los diarios, por eso invierten ahí. Los principales diarios de Francia también están en manos de emporios armamentísticos, de multimillonarios que hacen dinero con la venta de armas. Legal, no sé, supongo que legal. Uno se preguntaría qué tan legal es la guerra, pero bueno, se supone que la guerra tiene alguna legalidad, y invierten en diarios. También en bodegas, también se dan la gran vida, pero en diarios se invierte. ¿Por qué? Y porque este sistema necesita que haya una carga de opinión, una carga de justificación, de legitimación de sus prácticas, y eso solo lo hacen posible los medios de comunicación. ¿Por qué se creen que Mañeto tiene un diario? El diario le da pérdida a Mañeto. Es un desastre, ¿sí? Canal 13 le da pérdida hoy a Mañeto, no importa, porque saben que la sacan por Telecom, y a partir del fallo que tuvieron el otro día, el de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, la van a seguir sacando, porque le hicieron pito catalán al NACOM y al presidente de la Nación. Yo vengo anunciando que hay en marcha un plan de deterioro de la imagen presidencial, de debilitamiento de la imagen presidencial, que alguno dirá, bueno, pues Alberto Fernández, él dice, él se lo buscó, él dijo lo de los barcos. No, señores, esos son todas tonterías, porque Mauricio Macri ha hecho cosas 25.000 millones de veces peores, y sin embargo no ha recibido los ataques de Alberto Fernández. Lo que pasa es que lo quieren débil. Primero lo quieren hacer pelear con Cristina, y segundo lo quieren débil. ¿Pero saben por qué lo quieren débil? ¿Porque es Alberto Fernández y usa bigote y tiene un perro que es como Lassie? No. Lo quieren débil porque encarna la voluntad popular. Y esa voluntad popular es la que quieren desempoderar.
Cada vez que deslegitiman a Alberto, están deslegitimando el sentido del voto de las elecciones que lo consagraron presidente. No se equivoquen con eso, ¿eh? Es en contra nuestra, ¿eh? Después el gobierno hará cosas horribles. Yo ayer dije, a mí me parece una barbaridad lo que ha sucedido con Horacio González, no han decretado un duelo. Yo la verdad no sé en qué están pensando, porque en esas cosas no puedes fallar, porque no te salen plata. No te salen plata. Pero bueno, evidentemente están en una ebullición donde hay otras cosas, están negociando la carne, están viendo a ver cómo hacen para que haya asado, que no se dispare el precio, cómo aumentan la cantidad de cabezas de ganado, qué sé yo. Yo imagino que estar en todo ese alboroto debe hacer que la cabeza rinda menos que otro que está opinando porque a lo mejor lo único que sabe hacer más o menos bien es leer los diarios. Yo admito todo y asumo eso. Pero hay cuestiones en las que a veces el gobierno pareciera llegar tarde. ¿Tiene justificación para eso? Sí, claro. Lo agarró una pandemia de frente y lo puso contra la pared. ¿Eso justifica que haya, por ejemplo, haberes jubilatorios, que estén por debajo de la línea de pobreza o de indigencia? No, no lo justifica. ¿Puede hacer el gobierno algo más para solucionar eso? Yo creo que sí. El gobierno dirá, mira, no sé, estamos negociando con el Fondo Monetario, tuvimos que poner 480 millones de dólares para que el Club del País nos diera un changüí, ganamos tiempo, se corre todo hasta el 2022, la vamos a llevar más o menos sin escorear y sin encallar hasta ese momento. ¿Está mal o está bien eso? Bueno, pareciera que está bien. Porque este gobierno no inventó la pobreza. Discúlpenme, yo no quiero pelearme con nadie, ni quiero polemizar, pero este gobierno no inventó la pobreza. Este gobierno encontró el país devastado, devastado. Y si algunos creen que las cosas se pueden hacer rápidamente en medio de una pandemia, el problema lo tienen los que creen eso, no el gobierno. Discúlpenme, yo insisto en eso. No creo que pase por ahí y no creo que este sea un gobierno del cual uno pueda desligarse sin estar a su vez sacrificando la única oportunidad que tienen los sectores populares, las grandes mayorías sociales, de construir un país más parecido a un país en serio que este país del que se van alegremente, no sé, 250.000 millones de dólares y desfinancian la actividad productiva y empobrecen al país rico que todos sabemos que somos. Entonces, es por acá, no es por otro lado. Es por acá. Ahora, ustedes me preguntan, ¿te gusta tal? No, mire, no es una cuestión de gusto. Yo tengo que reconocer que en lo que va del gobierno del Frente de Todos, las distintas corrientes al interior se han portado mejor en público, de lo que uno suponía. Por abajo no. Por abajo es las segundas líneas, la verdad es que deja mucho que desear. Pero en público, los grandes referentes, vamos a hablar de presidente Alberto Fernando, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, bueno, no están todo el día tirándose cascotazos. Probablemente no se quieran mucho algunos, pero bueno, son historias, y las historias vienen con amistades y vienen con disgustos también, ¿no? Pasan todas las familias. Pero digo, no estalló por los aires. No es que de golpe y porrazo Sergio Massa se fue con Randazo, ¿sí? O Axel Kicillof, no sé, pateó el tablero y está peleado con Alberto Fernández. No, no pasa eso. Tendrán matices, diferentes formas. El desafío es ver cómo se tramitan esas diferencias. Pero yo creo que todos son conscientes de que las elecciones de noviembre son clave. Absolutamente clave. Porque allí es donde se va a jugar si existen las mayorías parlamentarias que un gobierno con un afán verdadero de transformación necesita para transformar lo que hay que transformar, que son las estructuras injustas. Hacer que esto, que es la fuga constante, el drenaje constante de riqueza, que no es otra cosa, ¿sí?, que trabajo acumulado de argentinas y de argentinos que se va por la canaleta de la, entre comillas, desconfianza, las malas expectativas, todo lo que construyen los medios, que ya sabemos, los medios de la Asociación Empresaria Argentina. Bueno, si realmente se van a transformar esas cosas, la oportunidad viene si hay más diputados, si hay mayorías parlamentarias para profundizar. Si no hay mayorías parlamentarias, no se puede profundizar. Porque una revolución a lo octubre del 17, y yo no sé, qué sé yo, si eso puede ocurrir. La verdad, no lo descarto, porque cuando veo los paraísos neoliberales, Chile, Colombia, Perú,
las cosas que están pasando, yo ya no descarto nada, absolutamente nada. Pero mi olfato dice que no es por ahí, que Argentina tiene una fuerte tradición de tramitar al interior de su sistema institucional, al interior de los organismos de representación popular, cosas fuertes. No hace falta que se cuelguen 20 tipos en la plaza, al estilo de la Revolución Francesa, no. Pasan porque hay una decisión política, se consiguen las mayorías necesarias para que esa decisión avance y finalmente la Argentina se mueve. Por eso digo, las elecciones que vienen son claves, son estratégicas. Es donde se va a definir realmente si tenés número parlamentario para cambiar el país, para ponerlo de pie y cambiarlo, para ponerlo de pie y cambiarlo, o si retrocedes. Porque ellos están recontraactivos, Y ojo, con los que piensan que Macri pasa el día jugando a no sé qué cosa. Eso es como cuando decían que Máximo Kirchner jugaba a la Play. Lagañoso, la reposera. Miren, y con esto remato. Antes de irse, cuando todavía sabía que quizá ganaba o reelegía, o quizá perdía, porque estaba dentro de las chances y las posibilidades, Mauricio Macri nos puso al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se llama Rosenkrantz, no sé si lo conoce. Entre Macri y Clarín nos pusieron este ministro o este presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pusieron a cuidar a sus negocios, al que decide lo que es ley, lo que deja de ser ley, lo que es constitucional, lo que no es constitucional. Eso lo hizo Mañeto y el señor de la reposera. Miren qué holgazanes que son. 30 minutos pasaron de las 7. Esto es Fuerte y al Medio.